Bienvenidos mis apreciados hermanos nuevamente a su canal Aprendiendo de Jesús. Es un privilegio para nosotros poder compartir cada semana con ustedes la palabra del Señor. Les agradecemos a aquellas personas que se han suscrito a nuestro canal, que le han dado like a nuestros videos y que han compartido con sus amigos y familiares este mensaje que sin duda nos ayudará a fortalecer nuestra vida espiritual. Les invitamos nuevamente a que puedan hacerlo para que podamos seguir creciendo para honra y gloria de nuestro Dios. Hemos llegado a la lección número 4, ¿cómo nos rescata Dios? Estudiaremos las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White sobre nuestra lección de escuela sabática. Gracias también por los comentarios que nos han dejado, por cada una de las oraciones, los pedidos de oración que están allí. Gracias porque sabemos que cuando nos unimos en oración, el pueblo de Dios, suceden cosas extraordinarias. Y el Señor escucha cada corazón sincero. Allí estamos pendientes de cada uno de ustedes por medio de la oración. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados. En este momento, Dios, vamos a estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección y tu bendición para que seas con cada uno de nosotros y podamos entender, comprender y poner en práctica este mensaje. En Jesús, amén. Sábado 15 de julio, ¿cómo nos rescata Dios? Al aceptar a Cristo como su Salvador personal, el hombre es colocado en la misma íntima relación con Dios como su amado Hijo, y disfruta de su favor especial. Al asociarse íntimamente con Dios, es honrado y glorificado, y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Oh, qué amor maravilloso! La pureza de Cristo le ha revelado al hombre su propia impureza en sus colores más odiosos. Entonces se aparta del pecado degradante, mira a Jesús y vive. En Cristo encuentra un carácter cautivante, impresionante y atractivo. Él es quien murió para librarlo de la deformidad del pecado, por lo cual declara con los labios temblorosos y los ojos arrasados en lágrimas: Él no habrá muerto por mí en vano. Tu bondad me ha engrandecido, exaltada Jesús, página 291. Oh Jesús precioso, amoroso, longánime, benigno, cuánto te adora mi alma, que un alma pobre, indigna, contaminada por el pecado, pueda estar de pie delante del Dios Santo, perfecta en justicia. Solo lo debemos a quien es nuestro sustituto y garantía. Maravíllense los cielos y asómbrese la tierra, que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo. El Creador se regocija por ellos con cánticos celestes, mientras el hombre que fuera contaminado por el pecado ha venido a ser limpio por la justicia de Cristo, para presentarse ante el Padre libre de mácula pecaminosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios 5:27. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Alza tus ojos, página 375. Oh, ¿cuándo nos daremos cuenta del verdadero valor de la obra e intercesión de nuestro Salvador? ¿Cuándo descansaremos con plena confianza en Él para vivir una vida noble, pura y dedicada? ¿A qué alturas puede llegar la imaginación santificada e inspirada por las virtudes de Cristo? Podemos percibir las glorias del futuro mundo eterno. Podemos vivir como viendo al invisible. Caminemos por fe, no por vista. Por la investigación de las Escrituras podemos llegar a comprender lo que somos para Cristo y lo que Él es para nosotros. Por la contemplación de Él hemos de ser cambiados a su imagen, llegando a ser colaboradores con Él, representantes de Él en vida y carácter. Debemos aprender a darnos cuenta de que hemos de vivir como hijos e hijas de Dios,
amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos de amar la perfección porque Jesús es la personificación de la perfección, el gran centro de atracción. La vida que ahora vivimos debemos vivirla por fe en el Hijo de Dios. Reflejemos a Jesús, página 310. Domingo 16 de julio, en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. El mismo espíritu que fomentará la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si éste fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. El conflicto de los siglos, página 490. Satanás nos acusará y pedirá destruirnos, pero es Dios quien abrirá una puerta al refugio, y es Dios el que justifica a quien traspasa el umbral de esa puerta. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¡Oh, qué verdad gloriosa y brillante! ¿Por qué los hombres no pueden discernirla? ¿Por qué no caminan en sus brillantes rayos de luz? ¿Por qué no hablan del amor maravilloso de Cristo los creyentes? Alza tus ojos, página 375. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, a saber, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Con razón declaró Nehemías, el siervo de Dios: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Y San Pablo dijo: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:4, Primera de Tesalonicenses 5:16 y 18. El conflicto de los siglos, página 469. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios, pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La santidad que según la palabra de Dios debe poseer antes de ser salvo es el resultado del trabajo de la gracia divina, sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. Los Hechos de los Apóstoles, página 424. Lunes 17 de julio. En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos.
Incluso un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutralizan todo el poder del Evangelio. El predominio de un deseo pecaminoso demuestra el engaño del alma. La complacencia de este deseo refuerza la aversión del alma hacia Dios. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. El testimonio que os da el Espíritu de Dios es el siguiente: no parlamentáis con el enemigo, destruid las espinas o ellas os destruirán a vosotros. Preparad el terreno del corazón, permitid que la obra sea profunda y cabal, dejad que la reja del arado de la verdad arranque la maleza y los arrojos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 50 y 51. El pobre publicano sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardaréis hasta haceros mejores o a vosotros mismos. ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías 13:23. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. El camino a Cristo, página 31. El Señor Jesús está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás se detiene para mirarla como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios. El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su Iglesia como un muro de fuego que la circunde, contra el cual no prevalezcan las potencias del infierno. En los lugares celestiales, página 284. Martes 18 de julio. Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Cristo se entregó a sí mismo por la redención de la especie, para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna. Todos los que aprecien este gran sacrificio reciben del Salvador el más precioso de todos los dones, un corazón limpio. Obtienen una experiencia más valiosa que el oro, o la plata, o las piedras preciosas. Se sientan con Cristo en lugares celestiales para gozar en comunión con Él la alegría y la paz que solo Él puede dar. Lo aman con el corazón, la mente y el alma y las fuerzas, pues comprenden que son su herencia adquirida con sangre. Su visión espiritual no está distorsionada por los procedimientos y los propósitos mundanos. Son uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. Dios nos cuida, página 266. ¿Por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo de su rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia de Dios en su trato con el mal, para que el pecado recibiese condenación eterna.
En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar, maravillas que los ángeles desearían escrutar. De todos los seres creados, solo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado. Han trabajado con Cristo y cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos? Aún ahora es dado a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:10. La educación, página 308. Satanás no puede retener en ningún momento los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. En su palabra todo nos es ofrecido. Si la recibimos, tenemos liberación. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Romanos 8:11, Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Tales son las palabras de consuelo con que Él nos invita a que nos consolemos unos a otros. El deseado de todas las gentes, página 286 y 287. Miércoles 19 de julio. Ahora bendecidos para siempre por la gracia. No porque le hayamos amado primero nos amó Cristo a nosotros, sino que siendo aún pecadores Él murió por nosotros. No nos trata conforme a nuestros méritos, por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no nos condena. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza e ignorancia, nuestra ingratitud y malignidad. A pesar de nuestros extravíos, de la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido de su santa palabra, Él nos alarga aún la mano. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Todo ser humano es objeto del interés amoroso de aquel que dio su vida para convertir a los hombres a Dios. Como el pastor de su rebaño cuida de las almas culpables y desamparadas, expuestas a la aniquilación por los ardides de Satanás. El Ministerio de Curación, página 119. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas.
Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios, que en todos los relatos que podamos leer acerca de la fe y experiencias ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará raudamente, su luz nacerá en la oscuridad y la gloria de Dios la acompañará. El Ministerio de Curación, páginas 67 y 68. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. El Camino a Cristo, página 68. Jueves 20 de julio. Ahora salvados por Dios. Tal es la gracia de Dios y tal el amor con el cual nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en transgresiones y pecados, enemigos en nuestras mentes a causa de las obras impías, esclavos de diversas pasiones y placeres y apetitos pervertidos, siervos del pecado y de Satanás. Cuán profundo es el amor manifestado por Cristo al transformarse en la propiciación de nuestros pecados. Mediante la administración del Espíritu Santo, las almas son guiadas a encontrar el perdón de los pecados. La pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, poseen un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador, levantado sobre la cruz, hará más para purificar la mente y el corazón de toda impureza, de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. Exaltada Jesús, página 291. Dios revela en su palabra lo que puede hacer por los seres humanos. Amolda y adapta de acuerdo con la semejanza divina los caracteres de aquellos que quieran llevar el yugo de Cristo. Por medio de su gracia son hechos participantes de la naturaleza divina, y así se los capacita para vencer la corrupción que hay en el mundo para la concupiscencia. Dios es quien nos da poder para vencer. Los que oyen su voz y obedecen sus mandamientos reciben el poder para formar caracteres rectos. Los que desobedecen sus órdenes explícitas formarán caracteres similares a las propensiones que fomentan. Lo que hace accesible para nosotros la comunión con Dios es el conocimiento de la perfección del carácter divino manifestado a nosotros en Jesucristo. Apropiándonos de las grandes y preciosas promesas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 954. Nuestra aceptación por parte de Dios es segura solamente por medio de su amado Hijo, y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. Las obras no son ningún crédito para nosotros y no se nos concede nada debido a nuestras buenas obras, por lo cual podamos reclamar una parte de la salvación de nuestras almas. La salvación es un don gratuito de Dios al creyente, que le es concedido solamente por Cristo. El alma atribulada puede encontrar paz por medio de su fe en Cristo, y su paz estará en proporción a su fe y confianza. No puede presentar sus buenas obras como un mérito para la salvación de su alma. Pero no son las buenas obras de ningún valor. El pecador que todos los días comete pecado impunemente es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad. Las Escrituras contestan: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Mensajes Selectos, tomo 3, página 227. Viernes 21 de julio, para estudiar y meditar. Matutina Mi vida hoy, 6 de abril, la gracia y la ley de la mano, página 104, abundantes riquezas. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Efesios 2:2-7. Nunca habríamos aprendido el significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los ángeles sin pecado que le sirven y obedecen todas sus órdenes, pero no les concede gracia. Esos seres celestiales no conocen la gracia, nunca la necesitaron porque no pecaron. La gracia es un atributo que Dios destina a los indignos seres humanos. No la buscamos, sino que fue enviada en nuestra búsqueda. Dios se deleita en conceder su gracia a cualquiera que anhela, no porque seamos dignos, sino precisamente porque somos tan absolutamente indignos. Esta necesidad nuestra es la cualidad que nos garantiza el hecho de que recibiremos tal don. Pero Dios no emplea su gracia para anular su ley u ocupar el lugar de la misma. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Su ley es verdad. La gracia de Dios y la ley de su reino están en perfecta armonía, marchan de la mano. Su gracia nos permite acercarnos a Él por fe. Al recibirla y dejar que obre en nuestras vidas, damos testimonio de la validez de la ley, la exaltamos y engrandecemos al poner en práctica sus vitales principios. ¿Cómo podemos dar testimonio para gloria de Dios? Prestando pura y absoluta obediencia a la ley divina. Si se lo permitimos, Él se manifestará en nosotros y seremos testigos del poder redentor ante el universo celestial y ante el mundo apóstata que está deshaciendo la ley de Dios. Hay una sola fuerza que puede asemejarnos a Cristo, que puede impartirnos firmeza y constancia. Es la gracia de Dios que desciende sobre nosotros cuando obedecemos la ley divina. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje, porque nos has permitido, Señor, entender y comprender cada una de las cosas que debemos hacer para acercarnos a tu presencia y para poder aceptar esa gracia que se nos ha sido dada. Te pido, Dios, por cada persona que escucha este mensaje, por cada familia, por cada petición aquí representada, para que conforme a tu voluntad pueda ser contestada. En Cristo Jesús. Amén.